Los estilos de enseñanza que fomentan la participación son una forma de enseñanza que se caracteriza por la tendencia de conseguir que el alumno se implique tanto en su proceso de aprendizaje como en el de sus compañeros. Dentro de este estilo encontramos tres tipos de enseñanza: enseñanza recíproca, grupos reducidos y microenseñanza. Enseñanza recíproca. Definición. Es una opción específica del trabajo en grupos cooperativos, que permite ir desplazando progresivamente el control y la toma de decisiones en el proceso de aprendizaje del profesor hacia los estudiantes. ¿Qué fomentan? Fomenta la enseñanza del alumnado gracias a la observación y posterior corrección entre ellos, con la ayuda de una rúbrica a observar del profesor. De esta manera el alumno descubre lo que el profesor desea, mientras que otro compañero realiza la tarea. Características. Es realizada mediante parejas, dos roles bien diferenciados. Uno hace el rol de observador, mientras que otro hace el rol de ejecutante. Los alumnos toman parte de la corrección. El alumno que hace el rol de observador es el encargado de dar el feedback, positivo o negativo, al ejecutante. El profesor debe estructurar la tarea, de forma que se informe al alumno los aspectos que debe observar. Además, esos contenidos a desarrollar y a observar deben de estar planteados de manera progresiva. Los elementos que se deben observar han de estar explicados por escrito antes de que comience la ejecución de la tarea. Se debe introducir al alumno en una situación real de observación. Las correcciones, feedback, que vengan dadas del profesor han de ser de manera indirecta. Por ejemplo, ¿te has fijado en cómo está colocado el brazo derecho? Rol del profesor y rol del alumno. Fase preimpacto. Profesor, explica la ejecución y cómo debería de ser la manera correcta. Además, da por escrito a los alumnos en aquello en lo que se deben de fijar. Alumnos, observan la correcta ejecución que realiza el profesor y reciben por escrito aquello en lo que han de fijarse durante la sesión. Fase impacto. Profesor, adopta un papel secundario. Se limita a hacer preguntas indirectas a los alumnos para ayudarles en la observación, además de ayudar a los alumnos en lo que pueda surgir. Alumnos, dos roles diferenciados. El rol observador, aquel que rellena los objetivos dados por el profesor y aquello que él crea que sea necesario notar o decir a su compañero, y el rol de ejecutante, que es quien hace el ejercicio y al que observan. Según la sesión se puede o no cambiar de roles. Comúnmente se cambia. Fase post-impacto. Profesor, puede adoptar varias posturas. Algunas pueden ser hacer que el alumno repita el ejercicio, obviando la rúbrica que él ha proporcionado para así centrarse más y no perderse nada, poner en común lo que los alumnos tienen entre ellos y luego realizar de nuevo el movimiento correcto o busca un modelo que lo repita lo mejor posible. Es lo que más se utiliza. Alumnos, corrigen y dan feedback a su compañero. Esto puede ser inmediato, antes del intercambio de los roles o cuando ambos hayan pasado por los dos roles. Ventajas. Participación más directa en el aprendizaje del observador y del compañero. Especial fijación en los aspectos significativos del movimiento a ejecutar. Aumenta el número de feedback. Fomenta el compañerismo y la cooperación. El conocimiento de resultado es individual. Desarrolla capacidades de observación, análisis, atención, responsabilidad en el trabajo, ayuda, colaboración y autonomía. Incremento de la motivación. Posible instrumento de evaluación cuando la madurez de los alumnos lo permita. Inconvenientes. Establecer una correcta progresión en los aspectos claves a observar es complejo y lleva más tiempo y trabajo, puesto que los alumnos han de entenderlo. Los alumnos no son especialistas. Limita las relaciones alumno-grupo. No favorece la disonancia cognitiva. Necesidad de muchas prácticas para asegurarnos observaciones correctas. No se consigue un alto desarrollo motriz ni un tiempo útil de práctica motriz elevada. ¿Cómo llevarlo a la práctica? Primera sesión de lacrosse en una clase de educación física con alumnos de segundo de la ESO. Es la primera vez que practican este deporte. El profesor enseña cómo es el agarre y los dispone en parejas. Les enseña una rúbrica con los puntos que debe observar en cuanto al agarre del stick. De manera alternativa, se observan y anotan aquello que ponen en la rúbrica y aquello que les parece más llamativo.
Al cabo de un tiempo se reúnen para la puesta en común o para avanzar al siguiente ejercicio. Ahora vamos a hablar sobre la enseñanza en grupos reducidos. Lo podemos definir como una opción específica del trabajo en grupos cooperativos que permite ir desplazando progresivamente el control y la toma de decisiones en el proceso de aprendizaje del profesor hacia los estudiantes. ¿Qué fomentan? Se fomenta el paso de los alumnos por todos los roles que se establecen dentro del grupo. De esta manera, se espera la ayuda y cooperación de todos los integrantes del grupo. Además, se consigue una mejoría en las sesiones a medida que éstas se van realizando, ya que los alumnos son capaces de perfeccionar los objetivos que se intentan en cada rol. Se trata de usar el sistema de grupos reducidos cuando queramos que el alumno tenga más autonomía, responsabilidad y que se implique más en el proceso de enseñanza del aprendizaje. En cuanto a características y cuándo utilizarlo, es una variante de la enseñanza recíproca. No hay que confundirlo con la enseñanza por niveles. Se trata de grupos entre 3 y 5 alumnos, con roles claros para cada integrante: rol de ejecutante, rol de observador, rol de ayuda o ayuda física y rol de evaluador. Se requiere mayor responsabilidad del alumno. Es una buena opción para instalaciones y material reducido. Las funciones de los roles cambian a lo largo de la sesión. Se utiliza para el repaso o la mejoría de acciones técnicas deportivas, pero no para su aprendizaje. Se centra exclusivamente en la tarea. Se utiliza para evaluar una tarea motriz y tomar datos como la información de lo que ha aprendido el alumno. Se utiliza cuando tengamos alumnos responsables y que previamente nos hayan dado garantías de que usar este método será útil y se desarrollará con efectividad. Será óptimo cuando nos vayamos acercando al final del proceso de enseñanza obligatoria y la educación física. El profesor durante la explicación inicial presenta objetivos, tarea, contenidos y distribución, pero además tiene que informar del contenido a observar, de los elementos a evaluar y de la enseñanza a realizar. En cuanto al rol del profesor y del alumno, en la fase de impacto el profesor establece los grupos, los roles iniciales y la rotación entre ellos cuando se vayan desarrollando las primeras tareas. El alumno se posicionará según el objetivo de su rol. En la fase de impacto, el profesor se retira de la acción principal y deja que se desarrollen las actividades y los alumnos con su rol. Está para dar feedback y corregir. Los alumnos, según lo explicado en la primera fase, para cada rol. Los alumnos desarrollarán sus objetivos. Rotarán a lo largo de la sesión para hacer todos los roles. Fase de post-impacto. El profesor da feedback según cada rol y según sus objetivos. Y puesta en común de cada grupo, o incluso una elaboración de informes de la sesión. Alumnos ponen en común todo lo observado y desarrollando la sesión de manera intrínseca y luego lo que el profesor haya establecido. Ventajas. Ofrece la posibilidad de centrarse en grupos pequeños. Es más directo en cuanto al feedback. Competencias en cooperación y el trabajo en grupo. Variedad en las funciones. Se puede utilizar en contextos con poco material o con poco espacio. Otorga muchos puntos de vista al alumno. El alumno mejora su aspecto crítico al poder evaluar y observar durante la misma práctica. Fomenta la responsabilidad del alumno. En cuanto a los inconvenientes, se reduce el tiempo de práctica motriz. El profesor ha de pasar por todos los grupos y trata de que el tiempo que está en cada uno sea equitativo. Hay que hacer que los alumnos entiendan cada rol y cada objetivo antes de la ejecución de la sesión. Mucha responsabilidad por parte del alumno. El rol de evaluación es el más complejo y puede crear conflictos entre el grupo. No se pueden aprender nuevas acciones o técnicas por él. Un ejemplo práctico de esto sería: en una sesión de cuarto de la ESO, el profesor forma grupos de 4. Van a perfeccionar las entradas a canastas con la mano no dominante. Uno evaluará del 1 al 5 4 ítems que le ha dado el profesor, rol de evaluador. Otro tendrá que observar los aspectos más destacables, tanto positivos como negativos, que ve en cada entrada, rol de observador. Otro hará las entradas que el profesor ha mandado, rol de ejecutador, y otro le cogerá los rebotes para no perder tiempo, rol de ayuda. Tras esto se pondrán en consenso para poner todas las ideas en común, y al final de la sesión se pondrán en contacto con el profesor. La microenseñanza es una técnica destinada a la formación del profesorado y que tiene como propósito hacer más fácil el proceso de enseñanza. Al principio, el profesor fija las bases del aprendizaje del alumno y después comparte las responsabilidades. Este tipo de enseñanza fomenta la formación docente de la forma más real posible. Además, ofrece la posibilidad a los alumnos de enfrentarse a las situaciones más reales en cuanto a la dirección y gestión de grupos se refiere. Las características son: involucrar al alumno en su enseñanza y que el alumno aprenda a ejecutar mejor la tarea. Sigue los principios de activismo Lovske, que el alumno tenga que hacer algo más que un mero ejecutante. El profesor no puede atender a todos los alumnos.
Se trata de facilitar que el alumno pueda enseñar mejor. El feedback es más inmediato y frecuente, porque la enseñanza participativa se caracteriza porque el alumno que ejecuta está observado de manera directa. Se aprende mejor aquello que se enseña. La capacidad para corregir permite la comprensión de lo que se practica. El estilo de enseñanza participativo será eficaz si se utiliza al final. Avance en la autonomía del alumno. En cuanto al rol del profesor y los alumnos, en la frase de pre-impacto, el profesor selecciona a cada alumno que ejercerá de líder y le otorga a su grupo la sesión y los objetivos que tiene que perseguir en la misma. Los alumnos preparan la sesión o preparan la iniciación al grupo. Durante la fase de impacto, el profesor delega toda la responsabilidad en el alumno y adopta un rol de observador-evaluador. El alumno desarrolla toda la sesión, con todas sus partes y lo que ella implica. En la fase de post-impacto, el profesor da un feedback de toda la sesión. El alumno coge esa información como formación profesional para el futuro. Las ventajas son: primero, que el tamaño de la clase queda reducido a pequeños grupos. Segundo, que permite un gran control de la clase. Tercero, que el profesor puede obtener mucha información de las observaciones. Cuarto, que existe una mayor implicación de los estudiantes. Y quinto, que es una formación real para el alumnado. Inconvenientes. Primero, existe poca espontaneidad por parte de los alumnos. Segundo, si el líder no consigue tener control de su grupo, el resto de los alumnos no cumplirán con el objetivo de aprendizaje. Tercero, que el alumno puede no entender el desarrollo o los objetivos de todos los ejercicios. Y cuarto, que el líder no cambia de grupo. En segundo de carrera del grado de CAFIT, el profesor de la asignatura del juego ha escogido a 2 alumnos para que dirijan la sesión. El profesor le da los objetivos, espacio, material y tareas que deben utilizar. Antes de comenzar, el profesor otorga a cada líder el grupo de alumnos con el que realizarán la sesión. Cuando todos están separados, se lleva a cabo la sesión por parte de los líderes, mientras el profesor toma el rol de la observación. Al final, el profesor da feedback sobre cómo ha ido toda la sesión.